Buenos días. Con el fin de estandarizar la lectura de los estados financieros de corte mensual, acorde a los lineamientos o instrucciones dados por la alta gerencia para poder evidenciar el EBITDA y la utilidad neta, se ha reestructurado el archivo de situación financiera de corte mensual. A continuación les detallaré los pasos que deben seguir para poder hacer uso correcto de la plantilla y así generar la información sin ningún inconveniente. Entonces, inicialmente a sus correos electrónicos será enviado un archivo el cual contiene un archivo comprimido que se denomina estado de situación financiera abreviado TOFI. Dentro de este archivo ustedes encontrarán una carpeta la cual deben extraer y pegar directamente en el disco local C. ¿Sí? Esta carpeta ESF Tropi contiene en su interior un archivo el cual contiene la plantilla de situación financiera y un archivo de Excel con los campos de las consultas que se deben generar en CIESA. El archivo anterior de situación financiera contaba con una serie de anexos que permitían validar la información entre módulos versus la información contable. En este proceso o en esta nueva plantilla se ha reestructurado de tal forma que no se está validando o no se está comparando la información entre módulos, sino solamente la información financiera. Entonces, una vez tengamos la carpeta en el disco C, vamos a proceder a abrir el archivo ESF 2019 que está en un formato binario. Tan pronto lo abramos, nos va a arrojar a la pestaña inicio en la cual vamos a llenar la siguiente información. Vamos a irlo haciendo en el mismo orden en que se debe diligenciar en la plantilla, ¿cierto? Entonces vamos a hacer la prueba en esta oportunidad con la empresa Ventas y Marcas. Representante legal, entonces vamos a colocar datos ficticios, vamos a colocar acá contador 1, KPMG2. Los campos que están paralelos a los nombres del revisor fiscal y contador son para colocar las tarjetas profesionales que van a ir al pie de factura. El periodo vamos a seleccionar tanto el año como el mes para el cual se va a llenar la situación financiera. En los campos impuestos tenemos los datos para colocar la tarifa de impuesto corriente vigente para el 2019 y la tarifa de la renta presuntiva también para el periodo 2019. Valores a justificar mes, ya más adelante lo explicaremos, el campo centro de operación también. Listo. Esa es la información que vamos a llenar inicialmente. Posteriormente nos vamos a dirigir a CIESA y vamos a generar la serie de consultas que necesitamos y que son base para el archivo. En el anexo que también se encuentra en la carpeta que se envía está un archivo que se llama consultas. Dentro de ese archivo consultas ustedes van a encontrar lo siguiente. Las consultas que se deben generar para la plantilla son 4: balance, resultados, presupuesto y centros de costo. Encontrarán cada uno de los campos que se debe colocar en ese mismo orden para poder generarlos. Entonces vamos a ir, la primera es de balance. Entonces les voy a indicar la ruta: contabilidad, consultas, sumarizados, balance general. Todas las consultas las vamos a generar por balance. Entonces aquí voy a colocar una breve pausa al video mientras escojo la consulta. Listo, acá ya tengo la consulta del estado financiero. Entonces, ¿qué debo validar en esta consulta? Debo validar que esté marcado solamente la opción balance. En esta oportunidad no vamos a marcar resultados, solamente balance. Vamos a seleccionar el plan NIC, el libro NIF, y en periodos vamos a seleccionar. Entonces vamos a mirar qué nos dice el instructivo. Para el balance debo seleccionar el saldo 1, que es el año actual, saldo 1, que sería el periodo actual, o sea, a febrero, y en el saldo 2, el saldo del año anterior. Siempre vamos a exportar las consultas en pesos. Vamos a proceder a consultar esta información y la vamos a exportar con el tradicional formato TXT, formato de texto. En este caso no la voy a exportar porque ya la tengo, pero vamos a hacer el ejercicio de exportarla al escritorio remoto de CIESA con el nombre que me dice la hoja consulta. Me dice que la consulta del balance se debe llamar balance. Entonces vamos a colocar acá balance y lo vamos a exportar al escritorio remoto. Recordemos que como estamos dentro del servidor 44, la versión instalada de Excel automáticamente me abre el TXT. Vamos a proceder a cerrarlo y ya nos quedaría lista la primera consulta. Vamos a proceder con la segunda, que se llama resultados, la cual la vamos a encontrar también por sumarizados, y es contabilidad, consulta, sumarizados, estado de resultados. Esta es la consulta quizá más especial que se debe generar y ya les explicaré el motivo.
Y el motivo es que dentro del archivo nuevo de situación financiera, en la pestaña balance, vamos a encontrar que se encuentran las rotaciones. Para poder generar las rotaciones mensuales es necesario generar unos históricos de los estados de resultados. Entonces, debido a esto, dentro de la pestaña periodos del estado de resultados sumarizados, vamos a seleccionar la siguiente estructura, la cual está como ejemplo en el archivo que se llama consultas. Entonces, los campos bases no tienen problemas: centro de operación, clase, cuenta, subcuenta, en ese mismo orden. Los archivos de los periodos deben ir en el neto 1 el mes que se va a generar. Entonces vamos a generar el mes de febrero del 2019. Entonces 2019 02. Después me dice en el neto 2 debe seleccionar el mes anterior a febrero del 2019, o sea, enero del 2019. Y posteriormente me dice que en el neto 3, en N3, debo seleccionar diciembre del 2018. ¿Esto porque cuando generamos las rotaciones generan el promedio del último trimestre? Entonces, en febrero, enero y diciembre. ¿Listo? Esos son los tres campos que se deben generar para la rotación a febrero del 2019. En el N4 me dice que debo generar febrero, pero ya del año anterior. Ok, entonces selecciono febrero del 2018, seleccionamos enero del 2018 y diciembre del 2017. Entonces si miro, este mes y este mes son el mes actual, pero el N4 es el mes del año anterior. Entonces, al igual que estoy en el año anterior, me devuelvo un trimestre: febrero, enero y diciembre del 2017. Ya para N7, la plantilla nos dice que debemos generar el acumulado del año actual, es decir, de enero a febrero del 2019. Entonces generamos de enero a febrero del 2019 y en N8 de enero a febrero, pero del año anterior. Es muy importante que estos campos queden diligenciados de la forma correcta, o de lo contrario las rotaciones se nos distorsionan. Una vez tengamos los campos seleccionados, vamos a proceder con la consulta. Listo, una vez cargada la consulta, entonces procedemos a exportar esta información también en formato TXT. Entonces recordemos que esta consulta se debe denominar resultados. Entonces recordemos que es muy importante el tema de los periodos. La siguiente consulta es la consulta de presupuesto. Para generar el presupuesto nos vamos a ir también por contabilidad consultas, presupuesto. Y vamos a generar una consulta solamente de resultados, donde seleccionamos el presupuesto 113 y en periodos vamos a seleccionar el mes actual en ejecución 1 y en ejecución 2 esto es 2019-02, y en el ejecución 2 vamos a seleccionar el acumulado de lo que llevemos del año, en este caso de enero a febrero. Vamos a proceder a consultarlo y lo procedemos a exportar en formato TXT con el nombre PPTO, presupuesto. ¿Listo? Vamos a proceder a exportarlo. En mi caso ya lo tengo exportado, no tengo problema. Y por último vamos a exportar un maestro de centros de costo. ¿Esto por qué? Para poder crear la estructura de presentación de situación financiera que exige la alta gerencia, necesitamos clasificar los centros de costos por unos grupos, y esos grupos son los grupos I mayores de estos. Entonces, si tenemos algún cambio en el futuro, la plantilla pues no tendría la capacidad de actualizarlos. Entonces, por eso se debe generar un reporte. Ese reporte se genera por la siguiente ruta. Nos vamos a ir por maestros, centros de costos, centros de costos. Una vez estamos acá en la ruta, vamos a proceder a darle en reporte o en la impresora y vamos a consultar todos los centros de costo. Y vamos a seleccionar los campos que me dice la hoja consulta: descripción, centro de costos, descripción, mayor y grupo. Y esos son los mismos campos que seleccionamos. Una vez tenemos los campos, vamos a proceder a exportarlos en TXT con el nombre costos, al igual que con las consultas anteriores. Recordemos que me lo abre automáticamente en Excel, pero no hay ningún inconveniente. Listo, una vez tenemos las 4 consultas en nuestro escritorio remoto, vamos a proceder a copiarlas y pegarlas dentro de la carpeta que se denomina estado de situación financiera, la cual se encuentra en el disco local C. Listo. Entonces, una vez pegados los 4 archivos, vamos a proceder con el archivo de situación financiera. Nos
nos vamos a ir a la hoja inicio y le vamos a decir que nos cargue la información. Entonces damos clic en el botón cargar, me hace una breve validación para corroborar que realmente estamos generando el cargue y esperamos a que se actualice la información. Listo, una vez termina me va a arrojar un mensaje que los reportes han sido adicionados con éxito. Entonces recuerden que deben estar en el disco local C, en la carpeta ESF Tropi, y posteriormente habilitamos la opción cargar. Listo, aquí ya me cargó la información del PIG y del balance. ¿Cómo corroboramos que la información sube correcto? Porque el check que tiene en la fila 47 me tiene que dar 0. Entonces aquí tenemos la presentación de la situación financiera. Tenemos el real del año que se está ejecutando, el presupuesto que está en la columna P, tenemos el real del año pasado y sobre eso genera una serie de variaciones. Listo. Paralelamente tenemos el acumulado de lo que va en el año, el presupuesto de lo que va o lo que se presupuestó al corte acumulado y el real del año anterior. Y por último tenemos una columna de variaciones. Listo. Acá de forma paralela vamos a incluir una columna donde ustedes van a generar o van a hacer una observación general respecto de las variaciones. ¿Sí? Entonces vamos a colocar acá las variaciones. Estas variaciones las van a hacer sobre el acumulado. Entonces más que todo o básicamente se van a generar sobre los rubros de gastos. ¿Sí? Entonces por ejemplo vamos a generar las variaciones o las observaciones del real, ¿sí? Columna AD versus columna AB, que sería el presupuesto. Entonces si este rubro aumenta o disminuye de forma desproporcionada, vamos a hacer acá la observación pues de una forma muy ejecutiva del motivo por el cual incrementa o el motivo por el cual disminuye. ¿Listo? Eso a nivel, digamos, de presentación. De forma paralela o en una hoja aparte mejor tenemos ya la estructura del balance. La estructura del balance, como les comentaba, tiene las rotaciones de inventarios, clientes, proveedores y sus respectivos saldos. Listo. Eso en cuanto a la presentación. Entonces aquí vamos a encontrar la estructura del EBITDA y más abajo vamos a encontrar la estructura hasta llegar a la utilidad neta. Listo. Esa información la pueden corroborar con CIESA. Eso por el lado de la situación financiera y el balance y el estado de resultados. De forma adicional se creó un botón que se llama variaciones de presupuesto. Entonces recordemos que vamos a tener unas variaciones de presupuesto en el PIG de forma ejecutiva, o sea muy resumidas, muy puntuales, y a nivel adicional tenemos unas que son a un nivel de detalle máximo, ¿sí? Entonces acá es donde juegan esos dos campos azules. Los campos azules me dicen que justificar mes y justificar acumulado. Normalmente desde Contraloría se da como la guía para sobre qué valores se van a realizar variaciones o se van a justificar variaciones. Entonces tenemos que a nivel de ejemplo, que para las variaciones mensuales se va a tener un tope mínimo o máximo de 1.500.000 y para el acumulado de 5 millones. Entonces cuando yo genere la variación de presupuesto, el archivo me va a cargar en la hoja variación presupuesto a nivel de centro de operación, a nivel auxiliar y a nivel de centro de costos, todos aquellos rubros que me hayan variado más o menos esa diferencia. ¿Sí? Entonces, y aquí me habilita el campo explicación para realizar el detalle por qué varió o por qué se presentó el aumento. Este es a un nivel muy detallado. Es muy diferente al que tenemos en el PIG, que es un nivel mucho más ejecutivo, porque este es el que se presenta en las juntas. Entonces tenemos el nivel detallado, ¿cierto? Que armando el nivel detallado es muchísimo más rápido armar el nivel ejecutivo. Entonces aquí tenemos cada una de las cuentas auxiliares con sus respectivos centros de costos y centros de operación para poder generar las variaciones. Listo. En el caso de que necesiten refrescar esta consulta, simplemente le dan acá. Este botón refrescar hace exactamente lo mismo que el que hace el generar del botón de la pestaña inicio. Listo. Como medida adicional o como requerimiento adicional por parte de algunos tropis, se ha creado un par de pestañas o hojas que están en color verde. Están en color verde porque, digamos, no son obligatorias dentro del archivo, son solamente para aquellos tropis que las deseen utilizar. ¿Cómo funcionan estas pestañas verdes? Hay empresas que manejan centros de operación
pero esos centros de operación no necesariamente son agencias o empresas independientes. Me explico. Si yo miro ventas y marcas por el maestro de centros de operación, yo veo que ventas y marcas tiene todos estos, ¿cierto? Si yo miro ya la información que me arrojó de ventas y marcas, vamos a generar una consulta, pues así como para hacer un ejemplo. Yo miro toda la 4 del 2019, de lo que va del año, y yo quiero ver en qué centros de operación Tropy Abastos tiene movimiento. Entonces me dice que, perdón, ventas y marcas. Me dice que ventas y marcas tiene movimiento en el centro de operación 101, 201 y 301. Entonces, estos son los centros de operación de Ciesa, pues por poner un ejemplo. Entonces, yo tengo que venir acá a la hoja centro de operación de Ciesa y colocar todos los que yo sé que tienen movimiento. Entonces, tenemos el 101, el 201 y el 301. 101, 201 y 301. Estos son los de Ciesa. O sea, yo sé que estos son todos aquellos donde Ciesa me está exportando movimiento. Y paralelamente tenemos el SEO de presentación. ¿Cómo opera? Las hojas verdes que les comentaba tienen PIG por centro de operación mensual y PIG acumulado por centro de operación. Entonces, si las empresas quieren medir su EBITDA por cada una de sus operaciones o su utilidad por cada operación, ¿qué deben hacer? Entonces, en el caso de ventas y marcas tiene un movimiento muy pequeño en el 301. Posiblemente este movimiento sea de control y no traduzca a una agencia independiente. Entonces, para el caso de ventas y marcas, presentaría el centro de operación 101, ¿sí?, de Ciesa, tal cual lo va a presentar en su reporte. Entonces, en la hoja inicio de ventas y marcas dice, yo mi centro de operación 101 lo voy a presentar con el 101, ¿cierto? El 201, que también para mí es una agencia, ya cada empresa analizará sus particularidades, también lo voy a presentar como 201, o sea, tal cual sale de Ciesa, tal cual lo voy a presentar. Pero el 301, que yo sé que lo utilizo, pero no es como tal una agencia, lo voy a presentar a la par con el 101. ¿Qué me influye esto? Si yo vengo a las pestañas verdes que dice PIG por centro de operación mensual, yo aquí selecciono el 101 y el sistema automáticamente me arrojará la información del mes de febrero del EBITDA de este solo centro de operación. Por aparte tengo el 201 que también lo voy a presentar por aparte, entonces me va a presentar la misma estructura que tiene la hoja PIG, pero solamente del mes y por cada una de las operaciones. Y si yo intento colocar en la pestaña que continúa 301, vemos que el archivo no me va a traer nada. ¿Por qué? Porque yo le dije al archivo que lo que Ciesa me arroja con el 301 me lo sume al 101. Entonces esa es la forma en que se debe presentar para poder generar un estado de resultados por operación para llegar a la EBITDA y a la utilidad. Aquí tenemos otros campos en el caso de las empresas que manejan muchos centros de operación. Y de la misma forma funciona el acumulado. Entonces ventas y marcas diría, yo voy a presentar el 101 y voy a presentar el 201. El 301, así yo lo coloque, no me va a traer nada. ¿Por qué? Porque yo en la hoja de inicio coloqué que el 301 de Ciesa lo iba a presentar en el 101. Listo, básicamente estas dos pestañas son opcionales para las empresas o para los gerentes que quieran visualizar la información financiera a nivel de operación. Listo. Entonces acá pueden llegar hasta el EBITDA y posteriormente llegar hasta la utilidad neta. Es muy claro que, o es muy importante que tengan presente que esta información no contiene eliminaciones. ¿Listo? Para que de pronto al analizar las cifras tengan clara esta información. Y por último tenemos una hoja que se llama estructura. Esa hoja de estructura genera lo siguiente. Cuando yo genero la estructura me arroja por cada nivel del PIG qué cuentas contables y qué centros de costo me están afectando esta información. Entonces yo puedo ver que al generar en la hoja de inicio el botón estructura, filtrarla, me dice, mira, para el nivel de ingresos se están tomando todas estas cuentas auxiliares. Entonces ustedes ya en Ciesa pueden organizar consultas con estas cuentas auxiliares de tal forma que puedan llegar a los datos suministrados en cada uno de los rubros y poder así generar variaciones o explicaciones a nivel macro o a nivel de detalle. Si es como una hoja ayuda, porque muchas veces no sabemos en el PIG qué rubros, qué cuentas, qué centros de costo están agrupándose para llegar a esas cifras. Entonces esta es la información o esta es la nueva plantilla en la cual ustedes pueden alimentar de forma mensual la situación financiera.
Entonces es muy importante que tengan presente que esta empieza a aplicar a partir del mes de febrero. O sea, la información de febrero que debe ser entregada en el transcurso de esta semana debe llegar a Contraloría en esta plantilla. Y por último, para los contadores tenemos el anexo 16, con el cual ajustan su impuesto de renta. Entonces, el archivo tiene formulados unos campos donde va a traer la información de manera automática. Entonces, ustedes van a encontrar que los campos marcados en color gris son todos aquellos donde se debe ingresar la información de manera manual. Este anexo 16 ya ha sido adecuado o modificado acorde a la reforma tributaria 1943 del 2018. Entonces ustedes acá pueden validar los campos que se encuentran en color gris, recordemos, son para digitarlos de forma manual. Y los campos que están formulados tienen a la mano izquierda o a la parte izquierda las cuentas que están operando para llegar a esa cifra. Entonces también es muy importante que validen que la información que está formulada pues esté correcta, pues no vaya a ser de pronto alguna inconsistencia o algún trópico en alguna particularidad. ¿Listo? Y aquí vamos a llegar hasta el valor de la provisión de impuesto de renta que se debe tener con corte a febrero en la cuenta 54 por impuesto corriente. Entonces, básicamente esas son las pestañas y la forma de uso que tiene esta nueva plantilla. ¿Cuál es la idea? La idea es poderles presentar a ustedes la misma estructura que se presenta a la gerencia y, digamos, irse familiarizando con el modelo. Este modelo pues es el que se utiliza dentro de todas las juntas o presentaciones que se hacen, ya sea en Bogotá o acá en Contraloría. Entonces eso ha sido todo, espero les sea de gran utilidad, de gran ayuda. Cualquier duda o inquietud, por favor me la hacen saber a mi correo electrónico o por medio del celular. Muchas gracias.